Hola, hoy no vamos a hablar de torturas, al menos no de las que dejan marcas en la piel. Vamos a hablar de algo más sutil, más invisible, más constante. El juicio, la mirada, el susurro tras la puerta. Vamos a hablar de cómo se espiaban, se juzgaban y se castigaban entre vecinos. Porque en la Edad Media no hacía falta un verdugo, bastaba convivir al lado. Tu vecino no era solo tu vecino, era testigo, era enemigo, era confesor, era espía. Sabía a qué hora prendías el fuego, qué días ibas a misa, cuántos panes horneabas y con quién compartías la cama o el campo. Y vos también lo sabías de él, no por chisme, no por diversión, por necesidad, porque en un mundo sin privacidad la vigilancia era la única forma de protección y también de poder. Las casas eran de una sola habitación, el techo de paja, las paredes tan finas como un suspiro. Todo se oía, todo se olía, todo se adivinaba. Si alguien tosía 3 noches seguidas, ya era peste. Si alguien lloraba en silencio, ya había pecado. Si una mujer colgaba las sábanas al revés, algo ocultaba. Los signos eran todo, las señales, el lenguaje de los pobres, porque no podían leer, pero sabían interpretar. Una vela apagada a deshora, un cubo de agua en la puerta, un perro que ladraba sin parar frente a una casa. Todo decía algo. Y si no decías nada, eso también decía mucho. El silencio, a veces, era el mayor de los gritos. El castigo más temido no era la horca, era la mirada esquiva, el saludo que no llegaba, el banco vacío junto al tuyo en misa. Porque cuando el pueblo te ignoraba, era como dejar de existir. No podías comerciar, no podías pedir ayuda, no podías hablar sin que se hiciera un silencio espeso, lleno de sospechas. El aislamiento social era una sentencia lenta. Y lo peor era que no la dictaba un juez, ni un rey, ni un sacerdote. La dictaba tu vecina, el panadero, el muchacho que te ayudaba a cargar agua y que ahora ni te miraba. ¿Y qué podía causar eso? Cualquier cosa. Haber dicho algo indebido, no haber prestado un cordero, haber salido de noche, haber llorado cuando no debías, haber reído cuando todos rezaban, o simplemente ser diferente. Si eras viuda y no te cubrías lo suficiente, si no tenías hijos, si sabías curar con hierbas, si eras demasiado callado o demasiado alegre. Todo eso era sospechoso, y si la sospecha crecía, venía la segunda forma de vigilancia, los rumores. El chisme medieval era más letal que el hierro, corría rápido, llegaba antes que vos, se instalaba en las casas antes que el fuego. Una sola frase bastaba. Dicen que, me contaron que, se dice que lo vieron, y el daño ya estaba hecho. No había defensa posible, porque nadie acusaba con nombres, solo con gestos, con miradas, con ausencias, y esa acusación difusa era imposible de borrar. La comunidad entera era un tribunal. Y vos no sabías cuándo empezó el juicio. Había algo peor que el hambre, peor que la peste, peor que el invierno entrando por los resquicios de la choza, el miedo a que te miraran diferente, porque una sola mirada bastaba para empezar una caída que no tenía freno. No hacía falta testigos, ni pruebas, ni juicio. Solo hacía falta que alguien dijera, yo lo vi, ella lo hizo, él estaba allí, y lo demás lo hacía el pueblo. Tal vez solo olvidaste cerrar la puerta, tal vez cocinaste de noche, tal vez rezaste en voz baja, con palabras que no eran del todo conocidas, y alguien te vio y no entendió y prefirió temer, porque en la Edad Media lo desconocido era lo prohibido y lo prohibido era lo condenado. Así nacían los castigos públicos, pero no todos eran oficiales. Algunos empezaban con un pan que nadie compraba, con una fuente que nadie te dejaba tocar, con niños que ya no pasaban por tu puerta, y otros con piedras, con gritos, con silencio. No hacía falta un juez, ni una ley escrita. Solo bastaba el consentimiento colectivo.
la vecina que te evitaba, el carnicero que te cobraba el doble, el sacerdote que desviaba la vista. Así te aislaban y así te castigaban, sin levantar la voz, sin mancharse las manos, sin necesitar razón, porque todos lo sabían, pero nadie decía nada. Y si llegaste hasta acá, todavía hay algo que te falta saber. Algo que hacía que los más pobres desconfiaran de los más pobres, que los amigos vigilaran a los amigos y que las aldeas se llenaran de ojos invisibles que todo lo veían. Quédate, porque lo peor todavía no te lo conté. Porque si la vigilancia entre vecinos era constante, lo que la volvía más peligrosa era que muchas veces era incentivada, sí, premiada, fomentada por las autoridades, los curas, los señores feudales. Denunciar no era y solo un acto de justicia, era una forma de ascender, de obtener favores, de evitar sospechas sobre uno mismo. Y ahí nació una costumbre oscura, vigilar, para no ser vigilado. Si veías algo raro, lo informabas. Si escuchabas un rezo extraño, lo decías. Si alguien no se persignaba, no ayunaba o no se arrodillaba con suficiente fervor, lo marcabas. Porque si no lo hacías, podías terminar en el lugar de ese alguien. La culpa era contagiosa, la duda era como el fuego. Si no la apagabas rápido, te consumía también. Entonces, los vecinos no solo eran espías, eran armas, instrumentos de control, de orden, de miedo, y cada casa era una trinchera, cada conversación una trampa, cada gesto un mensaje. En algunas aldeas había incluso listas negras, personas que no podían entrar al mercado, a quienes no se les prestaba nada, que no podían rezar en voz alta, y en otras había bancos separados en la iglesia, solo para los sospechosos, los medio brujos, los quizás culpables, y todo eso sin necesidad de tortura, ni de hoguera, ni de látigo. Solo hacía falta una comunidad que supiera mirar sin piedad. Así se sostenía el orden, no con leyes, sino con miedo, no con justicia, sino con vigilancia. Y si querés saber cómo esta mentalidad siguió por siglos, cómo afectó a las mujeres, a los niños y a los forasteros, entonces te invito a seguir un poco más. Porque en la Edad Media, hasta el silencio podía ser sospechoso. Callarte no era neutralidad, callarte era casi una confesión. Si no acusabas, si no murmurabas, si no aportabas algo a la conversación de la plaza, empezaban a preguntarse por qué, a quién protegías, qué sabías, qué ocultabas. Los más callados eran los más peligrosos. Los que no comentaban eran los que algo tramaban. Y los que no tenían enemigos simplemente no eran de fiar, porque en ese mundo o señalabas o eras señalado. Por eso muchos hablaban aunque no supieran, o inventaban si no recordaban, o exageraban si la historia era muy aburrida. Más valía un rumor falso que un silencio inquietante. Y así se tejían redes de sospechas, círculos viciosos, mentiras que se volvían verdad porque todos las repetían. Hasta los niños aprendían el juego. Una mirada larga podía convertirse en una acusación, un tropiezo en un castigo, una respuesta lenta en una sospecha de brujería. Y así crecían, mirando para todos lados, pensando antes de hablar, hablando antes de pensar, por las dudas, para no quedar afuera, para no quedar abajo. El control ya no venía del castillo, ni del sacerdote, ni del verdugo. Venía del otro, del que te cruzabas cada mañana, del que te prestaba sal, del que te saludaba en la misa, venía del vecino. Y si todavía estás despierto, te queda una última verdad por descubrir. Algo más profundo, más inquietante, más cercano a nuestra época de lo que imaginás. Quédate, porque ahora vamos a ver cómo esta vigilancia no desapareció, solo cambió de forma. Había algo peor que el hambre, peor que la peste, peor que el invierno entrando por los resquicios de la choza.
el miedo a que te miraran diferente, porque una sola mirada bastaba para empezar una caída que no tenía freno. No hacía falta testigos, ni pruebas, ni juicio. Solo hacía falta que alguien dijera: yo lo vi, ella lo hizo, él estaba allí, y lo demás lo hacía el pueblo. Tal vez solo olvidaste cerrar la puerta, tal vez cocinaste de noche, tal vez rezaste en voz baja, con palabras que no eran del todo conocidas, y alguien te vio, y no entendió, y prefirió temer, porque en la Edad Media lo desconocido era lo prohibido, y lo prohibido era lo condenado. Así nacían los castigos públicos, pero no todos eran oficiales. Algunos empezaban con un pan que nadie compraba, con una fuente que nadie te dejaba tocar, con niños que ya no pasaban por tu puerta, y otros con piedras, con gritos, con silencio. No hacía falta un juez, ni una ley escrita. Solo bastaba el consentimiento colectivo, la vecina que te evitaba, el carnicero que te cobraba el doble, el sacerdote que desviaba la vista. Así te aislaban y así te castigaban, sin levantar la voz, sin mancharse las manos, sin necesitar razón, porque todos lo sabían, pero nadie decía nada. Y si llegaste hasta acá, todavía hay algo que te falta saber, algo que hacía que los más pobres desconfiaran de los más pobres, que los amigos vigilaran a los amigos, y que las aldeas se llenaran de ojos invisibles que todo lo veían. Quédate, porque lo peor todavía no te lo conté, porque si la vigilancia entre vecinos era constante, lo que la volvía más peligrosa era que muchas veces era incentivada. Sí, premiada, fomentada por las autoridades, los curas, los señores feudales. Denunciar no era solo un acto de justicia, era una forma de ascender, de obtener favores, de evitar sospechas sobre uno mismo. Y ahí nació una costumbre oscura: vigilar para no ser vigilado. Si veías algo raro, lo informabas. Si escuchabas un rezo extraño, lo decías. Si alguien no se persignaba, no ayunaba o no se arrodillaba con suficiente fervor, lo marcabas. Porque si no lo hacías, podías terminar en el lugar de ese alguien. La culpa era contagiosa. La duda era como el fuego. Si no la apagabas rápido, te consumía también. Entonces, los vecinos no solo eran espías, eran armas, instrumentos de control, de orden, de miedo, y cada casa era una trinchera, cada conversación una trampa, cada gesto un mensaje. En algunas aldeas había incluso listas negras, personas que no podían entrar al mercado, a quienes no se les prestaba nada, que no podían rezar en voz alta, y en otras había bancos separados en la iglesia, solo para los sospechosos, los medio brujos, los quizás culpables, y todo eso sin necesidad de tortura, ni de hoguera, ni de látigo. Solo hacía falta una comunidad que supiera mirar sin piedad. Así se sostenía el orden, no con leyes, sino con miedo, no con justicia, sino con vigilancia. Y si querés saber cómo esta mentalidad siguió por siglos, cómo afectó a las mujeres, a los niños y a los forasteros, entonces te invito a seguir un poco más, porque en la Edad Media hasta el silencio podía ser sospechoso. Callarte no era neutralidad, callarte era casi una confesión. Si no acusabas, si no murmurabas, si no aportabas algo a la conversación de la plaza, empezaban a preguntarse por qué. ¿A quién protegías? ¿Qué sabías? ¿Qué ocultabas? Los más callados eran los más peligrosos. Los que no comentaban eran los que algo tramaban. Y los que no tenían enemigos simplemente no eran de fiar, porque en ese mundo o señalabas o eras señalado. Por eso muchos hablaban aunque no supieran, o inventaban si no recordaban, o exageraban si la historia era muy aburrida. Más valía un rumor falso que un silencio inquietante. Y así se tejían redes de sospechas, círculos viciosos, mentiras que se volvían verdad porque todos las repetían.
Hasta los niños aprendían el juego. Una mirada larga podía convertirse en una acusación, un tropiezo, en un castigo, una respuesta lenta, en una sospecha de brujería. Y así crecían, mirando para todos lados, pensando antes de hablar, hablando antes de pensar, por las dudas, para no quedar afuera, para no quedar abajo. El control ya no venía del castillo, ni del sacerdote, ni del verdugo, venía del otro, del que te cruzabas cada mañana, del que te prestaba sal, del que te saludaba en la misa, venía del vecino, y si todavía estás despierto, te queda una última verdad por descubrir, algo más profundo, más inquietante, más cercano a nuestra época de lo que imaginás. Quédate, porque ahora vamos a ver cómo esta vigilancia no desapareció, solo cambió de forma, porque aunque hayan pasado siglos, la costumbre de vigilar no murió. Cambió de ropaje, de tono, de excusa. Donde antes había campanas, ahora hay notificaciones. Donde había confesores, ahora hay algoritmos. Y donde había chismes en la plaza, hay comentarios en redes. Pero la lógica es la misma. Vigilar para sentirse seguro. Exponer para sentir control. Acusar para no ser acusado. En algunos pueblos medievales, los vecinos informaban quién había encendido velas en horarios indebidos. Hoy se informa quién llega tarde, quién no responde mensajes, quién no da me gusta a lo que se espera. A veces, lo que más molesta no es lo que haces, sino lo que no haces, lo que no decís, lo que no compartís. Y ese reflejo medieval sigue vivo. Ese impulso de mirar por la ventana del alma ajena, de juzgar desde lejos, de murmurar para adentro lo que no nos animamos a decir de frente. Por eso, estas historias importan, porque nos recuerdan que el miedo al otro, el miedo a quedar afuera, el miedo a ser distinto, aún vive. Solo cambió de forma, de idioma, de aplicación. Y si esta historia te hizo pensar, o al menos te acompañó esta noche, si en algún momento te sentiste ahí, entre esas casas de madera, escuchando pasos que no sabes si se acercan o se alejan, suscríbete, es gratis. Y me ayuda a seguir contándote estas historias, oscuras, reales y casi siempre olvidadas. Nos vemos en la próxima, y hasta entonces, que sueñes con algo más libre, más justo, más tuyo. Si seguís despierto, si tu cabeza todavía gira con lo que acabas de escuchar, entonces te invito a quedarte un poco más, porque hay otro tema, uno que también se escondía entre las puertas cerradas, los saludos forzados y las plegarias fingidas. Hoy vamos a hablar de otro tipo de vigilancia, una más silenciosa, más íntima, la que se ejercía dentro del hogar. El control sobre las mujeres en la Edad Media, entre paredes, rezos y silencios. No hacía falta que hubiera un castigo explícito, ni una orden escrita, ni una amenaza directa. El poder funcionaba con miradas, con normas no dichas, con hábitos tan arraigados que nadie se atrevía a cuestionarlos. Una mujer no necesitaba ser vigilada por el rey ni por el sacerdote. Bastaba con el esposo, con la suegra, con los hijos, con la criada que dormía al otro lado del fuego. Todo lo que hacía tenía un ojo encima. Tejía, debía hacerlo en silencio. Cocinaba, el sabor no podía fallar. Paría, debía sufrir en silencio, o sospechaban que tenía pacto con el diablo. El control venía disfrazado de buenas costumbres, de valores cristianos, de lo que se espera de una esposa decente. Y si algo salía de esa norma, si hablaba mucho, si leía demasiado, si preguntaba lo indebido, era motivo de duda, de corrección, de humillación pública. Los hogares no eran refugio, eran pequeñas cárceles con paredes de madera y techos de paja, donde el silencio era ley y la obediencia supervivencia. Pero eso no se decía. Se insinuaba, se respiraba,
Y así pasaban los días, entre rezos, sombras y el eterno sonido del trabajo, porque una mujer quieta era peligrosa y una mujer libre impensable. ¿Querés que siga con esta historia? Todavía queda mucho por contar, mucho que fue escondido, mucho que merece ser recordado. En los pueblos más aislados, una mujer que reía fuerte podía levantar sospechas. Si no iba a misa, era señal de brujería. Si iba demasiado, también. Todo se interpretaba, todo era símbolo, todo podía usarse en su contra, incluso los silencios. Las cartas no eran comunes, pero si una mujer recibía una, la abría con miedo, porque si alguien la veía leer en secreto, la acusación podía ir desde adúltera hasta hechicera. Así de delgado era el hilo, así de frágil y de letal. Y si una mujer enfermaba, no siempre se la curaba. Primero se la evaluaba. ¿Había pecado? ¿Había dicho algo impropio? ¿Se había negado al esposo? Si la respuesta era sí, entonces la enfermedad era vista como castigo divino. Y nadie desafiaba al castigo de Dios. Lo más triste era esto. No hacía falta un verdugo, ni una hoguera. El sistema estaba tan integrado, tan interiorizado, que muchas veces eran las propias mujeres las que vigilaban, reprendían, condenaban a otras mujeres por miedo, por costumbre, por no quedar marcadas también. Y entre todo eso, a veces, en la soledad de la noche, una de ellas miraba por la ventana, miraba al campo, al cielo, a cualquier lugar que no fuera esa casa, y soñaba, no con castillos, ni con vestidos, ni con milagros. Soñaba con silencio, con libertad, con que nadie la estuviera mirando, ni juzgando, ni esperando nada de ella, solo eso. Y entonces volvía a su labor, a su plegaria, a su rol, porque en la Edad Media no hacía falta estar encadenado para vivir encerrado, a veces con mirar era suficiente. En las aldeas más pequeñas, donde todos se conocían por nombre, los pecados no necesitaban pruebas, solo rumores, un comentario al pasar, una mirada cruzada, un pan que no se compraba, un saludo que no se devolvía, y con eso bastaba para quedar marcado. Algunos hombres empezaron a cerrar sus ventanas, no por frío, sino para que no vieran lo que hacían dentro. Otros dejaban la puerta abierta todo el día, para que supieran que no tenían nada que esconder, aunque a veces sí lo tuvieran. El pecado ya no era el acto, era la sospecha. Había quienes vivían bajo vigilancia constante, no por castigo, sino por fama. La fama de haber hecho algo, alguna vez, o a alguien, aunque nadie lo confirmara, aunque nadie lo recordara bien, aunque nadie supiera qué había sido. Era el tipo de fama que no se ganaba, pero que tampoco se perdía. Y los niños aprendían pronto las reglas del juego. No hables cuando no te lo piden. No mires lo que no debes. No digas lo que ves. Y si escuchás algo, olvídalo o repetilo, dependiendo de quién te lo pida, porque incluso los secretos tenían dueño. Y a veces lo más peligroso no era contarlos, sino olvidarlos, porque eso también era sospechoso. ¿Por qué no recordás lo que viste? ¿Acaso querés esconder algo? ¿Estás encubriendo a alguien? Así se vivía en muchas aldeas medievales, no con miedo a la guerra, ni al hambre, ni siquiera a la muerte, sino con miedo a los demás, a lo que decían, a lo que pensaban, a lo que podían inventar. Porque cuando todos vigilan, nadie está a salvo, ni siquiera vos. Una mujer soltera que pasaba demasiado tiempo sola ya no era simplemente solitaria, era rara. Y en esa rareza el pueblo encontraba peligro. Podía ser bruja, podía ser adúltera o simplemente no encajar. Y eso, en la Edad Media, ya era suficiente para condenar. Un campesino que cambiaba de humor repentinamente no era triste ni enfermo, era inestable y por tanto
impredecible y por tanto un riesgo. Y entonces bastaba una discusión con el vecino, una palabra maldicha, una pelea en la taberna, para que esa inestabilidad se convirtiera en excusa, y esa excusa en castigo. Nadie quería ser el raro, el diferente, el observado. Todos querían parecer normales, simples, predecibles, pero no porque eso fuera mejor, sino porque eso era más seguro, y el castigo no venía siempre en forma de látigo o cárcel. A veces era el pan que ya no te vendían, el saludo que no te devolvían, la silla que no te dejaban usar en la misa, la cosecha que nadie te ayudaba a levantar. El castigo era la vida volviéndose imposible, día a día, sin sangre, pero con mucho dolor. Los que eran señalados vivían una especie de muerte lenta, una que se arrastraba por semanas, por meses, por años, una que no dejaba cicatrices visibles, pero que marcaba el alma, hasta que un día ya no estaban, o se iban, o desaparecían, o simplemente dejaban de intentar pertenecer. Y lo más cruel de todo es que a veces todo había empezado con una sola mirada, una mirada equivocada, en el momento equivocado, a la persona equivocada, porque en los pueblos pequeños el infierno no venía del cielo, venía de los ojos que te miraban y de las lenguas que hablaban sin parar. Si seguís despierto, si tu cabeza todavía gira con lo que acabas de escuchar, entonces te invito a quedarte un poco más, porque hay otro tema, uno que también se escondía entre las puertas cerradas, los saludos forzados y las plegarias fingidas. Hoy vamos a hablar de otro tipo de vigilancia, una más silenciosa, más íntima, la que se ejercía dentro del hogar. El control sobre las mujeres en la Edad Media, entre paredes, rezos y silencios. No hacía falta que hubiera un castigo explícito, ni una orden escrita, ni una amenaza directa. El poder funcionaba con miradas, con normas no dichas, con hábitos tan arraigados que nadie se atrevía a cuestionarlos. Una mujer no necesitaba ser vigilada por el rey ni por el sacerdote. Bastaba con el esposo, con la suegra, con los hijos, con la criada que dormía al otro lado del fuego. Todo lo que hacía tenía un ojo encima. Tejía, debía hacerlo en silencio. Cocinaba, el sabor no podía fallar. Paría, debía sufrir en silencio o sospechaban que tenía pacto con el diablo. El control venía disfrazado de buenas costumbres, de valores cristianos, de lo que se espera de una esposa decente. Y si algo salía de esa norma, si hablaba mucho, si leía demasiado, si preguntaba lo indebido, era motivo de duda, de corrección, de humillación pública. Los hogares no eran refugio, eran pequeñas cárceles con paredes de madera y techos de paja, donde el silencio era ley y la obediencia supervivencia. Pero eso no se decía, se insinuaba, se respiraba, y así pasaban los días, entre rezos, sombras y el eterno sonido del trabajo, porque una mujer quieta era peligrosa y una mujer libre, impensable. ¿Querés que siga con esta historia? Todavía queda mucho por contar, mucho que fue escondido, mucho que merece ser recordado. En los pueblos más aislados, una mujer que reía fuerte podía levantar sospechas. Si no iba a misa, era señal de brujería. Si iba demasiado, también. Todo se interpretaba, todo era símbolo, todo podía usarse en su contra, incluso los silencios. Las cartas no eran comunes, pero si una mujer recibía una, la abría con miedo, porque si alguien la veía leer en secreto, la acusación podía ir desde adúltera hasta hechicera. Así de delgado era el hilo, así de frágil y de letal. Y si una mujer enfermaba, no siempre se la curaba. Primero se la evaluaba. ¿Había pecado? ¿Había dicho algo impropio? ¿Se había negado al esposo? Si la respuesta era sí,
Entonces la enfermedad era vista como castigo divino, y nadie desafiaba al castigo de Dios. Lo más triste era esto: no hacía falta un verdugo, ni una hoguera. El sistema estaba tan integrado, tan interiorizado, que muchas veces eran las propias mujeres las que vigilaban, reprendían, condenaban a otras mujeres por miedo, por costumbre, por no quedar marcadas también. Y entre todo eso, a veces, en la soledad de la noche, una de ellas miraba por la ventana, miraba al campo, al cielo, a cualquier lugar que no fuera esa casa, y soñaba, no con castillos, ni con vestidos, ni con milagros. Soñaba con silencio, con libertad, con que nadie la estuviera mirando, ni juzgando, ni esperando nada de ella, solo eso. Y entonces volvía a su labor, a su plegaria, a su rol, porque en la Edad Media no hacía falta estar encadenado para vivir encerrado. A veces, con mirar era suficiente. Había cosas que no se decían y otras que no se hacían si alguien estaba mirando. Pero en la Edad Media siempre había alguien mirando. A veces era un vecino curioso, a veces un niño que espiaba por la endija de la puerta, y otras simplemente el miedo. Porque en una comunidad pequeña, cerrada, sin secretos posibles, la vigilancia no venía de un castillo. Venía del banco de la iglesia, del puesto del mercado, del silencio súbito cuando alguien pasaba. Todo era observado, todo era anotado, no en papel, en la memoria compartida del pueblo. Un hombre que salía de noche sin explicación, una mujer que encendía velas un lunes, un panadero que no iba a misa 3 domingos seguidos, una niña que hablaba sola en el establo. Todo eso era sospecha. No hacía falta prueba ni denuncia formal, solo que alguien lo mencionara en voz baja, que otro lo repitiera en el horno y que un tercero lo llevara al oído del párroco. Y así comenzaba. Podías terminar vigilado por cuidar a tu madre enferma con hierbas raras, por tener una vaca que daba demasiada leche, o por no tener ninguna y aún así comer pan cada día. Porque la lógica era otra, y la envidia, un juez silencioso. Pero si todavía estás despierto y querés saber cómo una simple acusación podía destruir una vida entera, entonces acomódate, porque la historia que viene es real y completamente medieval. Una vez, en un pequeño pueblo, un joven carpintero hizo un regalo, una silla con respaldo curvo tallada a mano, un lujo que ni él mismo se podía permitir. La silla fue a parar a la casa de una viuda, y en el pueblo empezaron a hablar. ¿Por qué una viuda? ¿Por qué tan buena madera? ¿Qué le dio a cambio? Días después, la viuda amaneció con piedras frente a su puerta, y el carpintero con el taller vacío. No hubo juicio, no hubo ley, solo ojos que vieron, bocas que repitieron y manos que castigaron. Así funcionaba, así se vigilaban entre vecinos. Y al final del día no era el verdugo lo que más temían, ni al señor feudal, ni siquiera al diablo. Era la mirada del otro, la sospecha de quien compartía el pan, el juicio silencioso de quien saludaba por la mañana y te condenaba por la tarde. Porque en la Edad Media el castigo no siempre caía del cielo. A veces venía de la casa de al lado. Y por eso muchos preferían callar, no destacar, no soñar demasiado, porque cualquier desviación era un riesgo. Así se vivía, con la espalda recta, la voz baja y el alma encogida. Pero si esta historia te acompañó esta noche, si te hizo imaginar otras épocas, otras vidas, otros miedos, suscríbete. Es gratis. Y me ayuda a seguir contándote estas historias que no están en los libros. Nos vemos en la próxima y hasta entonces, que sueñes con algo mejor.